Tenemos datos de que la generación de Z bebe bastante menos, como un 20% menos per cápita de lo que bebíamos los millennials al final de nuestra adolescencia. Yo creo que es porque nos han visto, ¿eh? Ah, Porque nos han visto, claro. Y damos vergüencita. Es que lo que decías antes, por ejemplo, el after work. Yo el after work es que a mí es lo que cuento en el libro, me parece una forma de hacer horas extras que pagamos con nuestro hígado y nuestro dinero, que en realidad es... O sea, yo en el libro me preguntaba por qué bebemos como bebemos y es porque vivimos como vivimos. Claro. Y yo creo que la clave también, que tú lo planteabas ahora, Nerea, es que tengamos unas vidas que no necesiten anestesia. Y eso es un trabajo que tenemos que hacer personal, que es muy fácil decirlo, pero yo creo que nuestra tendencia no tiene que ser evadirnos a través del alcohol o a través de las sustancias, sino construir una vida donde eso no nos haga falta. Y eso yo creo que es lo revolucionario, pensar, no es simplemente dejar de beber, que me parece una decisión perfecta, pero también tiene que ver con entender por qué lo hacemos y qué carencias estamos supliendo. Y esas carencias también están en nuestra mano y en la mano del colectivo de la humanidad, cambiarlo para que la vida no nos cueste tanto de subir y no necesitemos doparnos. Es que en realidad estamos haciendo un deporte que es vivir, que exige tantísimo esfuerzo que ni nos planteamos hacerlo sin dopaje. Exacto, y que hay que dar al botón de eject en un momento dado. Sí. Por la vía que sea. Bob, mira, la escritora Luna de Miguel precisamente en una columna para El País decía: yo estoy enferma porque si bebo siento que soy útil y guapa bebiendo, que solo voy a poder hacer el amor bebiendo, que solo voy a poder escribir bebiendo y que solo voy a poder ser una persona bebiendo. ¿Esto es un trabajo como progresivo? ¿Hay alguna forma, por así decir, no de aleccionar ni muchísimo menos, porque creo que es un proceso, insisto, personal de cada cual y en su circunstancia, pero ¿cómo podemos advertir? Porque es verdad que hay un paso mínimo, o sea, creo que si todos los días consumes una birra, eres alcohólico o alcohólica, pero ¿cómo podemos advertirlo para que nos resulte grave y no tan grave hasta el punto en el que pues parecen como las palabras de Luna de Miguel tan crudas? Yo creo que hay muchas formas, pero una de ellas es algo que está bien practicar en general en nuestra vida, y es que pensamos que nos apetecen cosas que en realidad no nos apetecen de verdad, sino que nos han impuesto el gusto, el criterio, incluso las cosas que nos gustan, los cuerpos que nos gustan, el sexo que creemos que nos gusta, es una imposición de estímulos externos que alguien nos ha colocado ahí. Entonces yo creo que está bien que nos demos cuenta de que en realidad el alcohol no nos apetece y nos hace falta, pero que entendamos y que nos preguntemos por qué lo estamos haciendo. Y si lo estamos haciendo para huir de lo que sea, habrá que enfrentar lo que sea sobrios, sobre todo porque es que bastante confuso es ya todo para pillarlo bolingas. O sea, necesitamos toda nuestra atención para entender el mundo. Entonces, si además lo hacemos medio intoxicados, todo es mucho más complicado. Si lo hacemos borrachas, pues nos vamos a perder la mitad de las cosas. También porque a veces no queremos entenderlas. Entonces yo creo que preguntarnos por qué nos apetece lo que nos apetece y hasta dónde es algo forzado por el entorno, por el capitalismo, por el sistema, también está muy bien para dejar de hacer cosas que además nos perjudican, porque no tenemos que olvidar que estamos hablando de alcoholismo social, como no simplemente como algo que no está bien socialmente o personalmente, sino que es que perjudica seriamente nuestra salud. Por ejemplo, el momento en el que decido dejar de beber como bebía tiene que ver con mi propia dependencia física. Es decir, yo soy una persona que se mueve en silla de ruedas y que depende de los demás. Y yo un momento en el que pensé, es que los demás no tienen por qué comerse mis borracheras y mis idas al baño inestable y demás, porque tengo que considerarlos. Y entonces también eso iba en contra de esa sensación falsa de independencia que te da el alcohol. Esta cosa que tiene como de sentirte todopoderosa. Y no, cuando eres dependiente y te tienen que llevar a hacer pis o a hacer caca o a duchar o a la cama, te das cuenta de que estás bebiendo para que alguien soporte eso. Es decir, que eres como una borracha que está en la barra de un bar dándole la turra todo el tiempo a alguien que se está tomando un agua vichy. Entonces esto, pero en lo físico. Entonces para mí fue muy determinante darme cuenta de eso, y todos en el fondo
somos personas dependientes. Entonces tenemos que entender quién está pagando nuestras borracheras. Esto es aplicable, por Dios, todo el mundo que nos esté escuchando, esto es aplicable a todo el mundo, pero sobre todo a los hombres de la generación de nuestros padres, y aquí te incluyo, de los padres de las de 40 y de las de 35, que tienen entre 60 y 80 años, que son alcohólicos funcionales, total, muy funcionales. Y que consideran, yo recuerdo, mi padre me decía, no demonices el alcohol. Pero era muy difícil no demonizar el alcohol viendo los efectos que tenía sobre su salud y los efectos que tenía su salud sobre las personas que le acompañamos en toda su vejez. Y su caso no es excepcional, su caso es súper mayoritario. Esto es así, ¿no? Tú lo has dicho, no estamos hablando de lo que repercute el cuidado de una persona que se mueve en silla de ruedas, sino de absolutamente todo el mundo, y de cómo tratas tu propio cuerpo y cómo el trato a tu propio cuerpo según unas inercias repercute en toda la gente que tienes alrededor. O sea, trata tu propio cuerpo más o menos bien. Y hablas también... Claro, los puntales de todo esto vamos a pensar por qué no podemos soportar la realidad sin doparnos, porque la realidad sin ningún dopaje a veces tiene una nitidez insoportable, ¿no? A veces no se bebe para pasarlo bien, sino para evitar el aburrimiento profundo de estos afterworks, el aburrimiento profundo de estos networkings, el aburrimiento profundo de las cenas familiares, y está normalizadísimo y metidísimo en nuestra vida, y además glamurizado en el audiovisual, que querría volver a esto. No hay ningún sentido crítico. En Estados Unidos se están planteando ya poner las etiquetas parecidas a las del tabaco en el alcohol, porque está comprobado que aumenta la posibilidad de tener cáncer, y aumenta mucho la posibilidad de tener cáncer de mama, que esto también explica el aumento de cánceres de mama en mujeres, porque hemos incorporado en nuestros hábitos en las últimas generaciones. También tú haces una reflexión sobre la brecha de género que hay en el consumo de alcohol, y cómo tus compañeras de trabajo, ¿no? Como las mujeres bebíamos, empezamos a beber para ser como machos en los negocios. Porque tú has dicho algo, Inés, que, perdón, Nerea, pero Inés también dice cosas geniales, ¿eh? Pero en este caso ha sido Nerea, has utilizado un término que es muy habitual, que es el de alcoholismo funcional. Y yo creo que tenemos que reflexionar sobre ese término, porque en realidad alcoholismo funcional significa que seguimos produciendo, pero nada más. Pero las funciones de los seres humanos abarcan muchísimo más. Y el alcoholismo funcional lo que está diciendo es que seguimos siendo un elemento productivo en la cadena de montaje del capitalismo, pero es que somos mucho más. Es decir, alcoholismo funcional emocional no existe. Alcoholismo funcional afectivo no existe, porque no somos funcionales. Lo que pasa es que limitamos lo funcional a lo laboral, a lo productivo, y eso nos reduce a algo muy pequeño. En realidad es como, yo qué sé, emborrachar a un hámster para que siga dando vueltas en la rueda, pero eso no es lo que queremos, no queremos que sea nuestra vida. Saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras.